Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estuvimos viendo hace 3 semanas 3 salmos. Estamos en el libro de los Salmos y concretamente estamos en la sección de los salmos compuestos por Asaf, que son del 73 al 83 más el Salmo 50. En total son 12 salmos que ese autor escribió. Pero hace 3 semanas entonces estuvimos viendo el 78, el 79 y el 80. El 78 lo titulé La historia de Dios con su pueblo, porque efectivamente lo que hace Asaf es una recapitulación de la historia de Israel desde el tiempo en Egipto, pasando por la salida de Egipto, la etapa del desierto, la entrada en Canaán, hasta llegar a David, es decir, al tiempo en el que Asaf mismo estaba viviendo. Y ahí veíamos entonces el contraste que había entre las obras, los hechos magníficos de Dios y los hechos terroríficos del pueblo de Dios, tanto en el desierto como luego cuando entran en Canaán. Es un contraste radical entre una cosa y la otra. Luego en el Salmo 79 lo titulé Clamor en la desolación, porque Asaf, aunque vive 400 años antes de que sucedan los acontecimientos de la caída de Jerusalén, él es vidente, es decir, él es profeta, y entonces por revelación de Dios va a describir todos esos acontecimientos tan terribles que supusieron un antes y un después en la historia del pueblo de Dios. En ese sentido, este Salmo 79 se parece, es paralelo al Salmo 74, que lo titulé Ante la caída de la nación, porque en él también está describiendo todos esos acontecimientos terribles que dieron lugar a la pérdida de la independencia nacional, a la deportación a Babilonia, a la quema del templo, etcétera, etcétera. Y luego el Salmo 80 lo titulé Vuélvenos, alúmbranos y sálvanos, debido a que hay 3 versículos que están repartidos en el Salmo en los que él en 3 ocasiones le suplica a Dios que realice esa obra en su pueblo ante el abatimiento en el que se encuentra. Es decir, una y otra vez vemos a Asaf considerando esos momentos de caída del pueblo de Israel, ese tiempo de caída del pueblo de Israel. Y aquí concretamente entonces es cuando suplica esto. La traducción nuestra en la Biblia, Reina Valera del 60, es restáuranos, pero ya dije que literalmente es vuélvenos, vuélvenos a ti, y alúmbranos, ilumínanos, danos tu luz y sálvanos, es decir, libéranos de todo este estado en el que estamos. Y ahora a continuación vamos a tratar los siguientes salmos, algunos de ellos nos los vamos a saltar, porque no estamos tocando, como ya sabéis, todos los salmos, porque si no entonces sería no interminable, pero sería muy, muy largo todo esto. Pero sí vamos a tocar el Salmo 82. Antes lo titulé, estaba puesto de otra manera, Los jueces y el juez. Bueno, es un título que efectivamente hace honor a lo que el Salmo enseña, pero he optado por titularlo Los grandes y el grande. Los grandes con minúscula y el grande con mayúscula. También se podía titular Los dioses con minúscula y Dios con mayúscula. Bueno, hay diversas opciones para todo esto, pero vamos entonces a leer este Salmo 82. Como es un salmo cortito, pues entonces lo leemos, no es como los otros que son mucho más extensos y entonces requiere más tiempo, pero es corto, así que lo vamos a leer.
Salmo 82, Salmo de Asaf, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Así que en este salmo estamos en un escenario muy concreto, y ese escenario es una asamblea en la que los que están congregados, los que están ahí reunidos, no son gente cualquiera, sino que son gente muy, muy importante, gente que tiene poder, que tiene capacidad de decisión, que tiene palabra incluso decisiva para determinar el destino de otros que están en sus manos. Así que estamos ante grandes, ante potentados que tienen mucho poder. De hecho, el título que se le da aquí en un par de ocasiones, la primera en el versículo 1, es nada menos que el de dioses. Dios está en la reunión de los dioses. Esto no quiere decir que es que la Biblia está afirmando, está creyendo en la idolatría o en el politeísmo, es decir, en la creencia en muchos dioses. No. La Biblia enseña la existencia de un solo Dios, un Dios único y verdadero. Pero la palabra aquí, dioses, está aplicada en sentido honorífico a esta clase de personas tan importantes, con tanto poder, entonces, que de alguna manera reflejan el poder y las facultades y los atributos que Dios tiene para decidir sobre el destino de las personas. Es en ese sentido, entonces, debido a la categoría elevada que tienen, a las facultades que están ostentando, de esa manera es como de una forma honorífica, vamos a decir, para señalar su distinción, es por lo que se les llama dioses. Pero aquí dice, Dios está en la reunión de los dioses, pero no como uno más, sino, fíjate lo que dice a continuación, en medio de los dioses juzga. Así que Él no es uno más en la fila o que está ahí puesto entre otros y pasa desapercibido, sino que está en medio, por lo tanto Él es el que está presidiendo esta asamblea, esta reunión. Y luego también hay un verbo aquí muy importante, que es un verbo tan corriente como es el verbo estar. Dios está en la reunión de los dioses, y como este verbo lo empleamos para todo, pues prácticamente nos pasa desapercibido y podemos pensar, no tiene ninguna importancia. Pero este verbo estar aquí no simplemente significa estar por estar, sino significa estar en una posición prominente, estar levantado, estar de pie. Es decir, estar en una posición ahí de mando y destacada frente a toda esta asamblea de principales que hay ahí. Y entonces es cuando Dios va a interpelar a todos estos que están reunidos. De esta manera, en el versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Aceptar personas en un juez significa que hace acepción de personas.
Hacer acepción de personas significa hacer diferencia según sea la persona. Es decir, si eres alguien que me caes muy simpático, que me caes muy bien, o con quien yo tengo mucho afecto, entonces voy a tratarte de una manera diferente a si eres alguien extraño, alejado, o incluso que me eres antipático, o que me caes mal, o lo que sea. O hacer acepción de personas es si eres alguien que tiene posición, que tiene dinero, que tiene influencia, entonces te trato de una manera mejor que si eres un don nadie, si eres alguien que eres del montón. Eso es hacer acepción de personas. Ahora bien, hacer acepción de personas, sobre todo en un juez, es precisamente el quebrantamiento de la justicia, porque la justicia es la norma equitativa, la norma justa, entonces que se aplica independientemente de quién sea a quien se está juzgando, llámese, lleve el apellido que lleve o la posición que tenga en la vida, es igual. La justicia entonces es equitativa, tiene que ser equitativa. Pero aquí precisamente lo que Dios está acusando a los que tienen la responsabilidad de juzgar a otros es que están rompiendo esta norma esencial, que es la rectitud y la equidad en sus juicios. Y están haciendo acepción de personas. Y ahí es donde Dios continúa llamándoles la atención a que hagan su deber, a que cumplan su deber, que consiste en administrar justicia. Y versículo 3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado. Fíjate los calificativos que se están empleando aquí para describir a las personas: débil, huérfano, afligido, menesteroso y necesitado. En otras palabras, son las personas más necesitadas de todas de que se les aplique justicia, de que se haga justicia con ellas. Y a esto es a lo que Dios está llamando aquí a estos jueces que deben de hacer. Porque es fácil olvidar, es fácil desechar, poner a un lado a estas personas y no atender sus peticiones, no atender sus reclamaciones. Y aquí es donde entonces Dios está llamando a hacer esta clase de justicia. De tal manera que estos jueces, estos grandes, son culpables por omisión, por estar omitiendo hacer lo que deberían de hacer. Es más, están ciegos, versículo 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Así es como están, no tienen luz, no tienen entendimiento, no tienen todas esas facultades necesarias para ejercer la posición en la que ellos se encuentran. De ahí, como dice a continuación, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Tiemblan todos los cimientos de la tierra porque la justicia es lo que sostiene al mundo. En el momento que la justicia se viene abajo, se derrumba, los cimientos del mundo, los cimientos de la sociedad, los cimientos de cualquier nación también se vienen abajo. Tiemblan todos los cimientos de la tierra, porque los que deberían de estar sosteniendo
esos cimientos, ellos mismos, están derrumbados y por lo tanto todo lo demás también se viene abajo. Y ahí es donde aparece este yo, este pronombre personal de Dios que Él utiliza con tanta frecuencia para poner las cosas en su sitio. Versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Este yo aquí, en medio del derrumbe generalizado, es paralelo al yo que veíamos también en el Salmo 75. Si vamos un momentito, en el Salmo 75 y versículo 2, dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Y aquí de nuevo vemos otra vez una situación de derrumbe generalizado. La tierra se arruina, la tierra se cae, se viene abajo, y también sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Es decir, cuando todo se derrumba, es Dios el que sale para poner las cosas en su sitio. Y aquí en este Salmo 82, precisamente también, cuando todos estos grandes no están dando la talla, no están a la altura de lo que deberían de estar, aquí es donde Dios viene a decir, a poner todo en su sitio. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Así que estos grandes son culpables, son ciegos y son mortales, lo mismo que los demás, lo mismo que los pequeños, lo mismo que los indefensos. No hay diferencia con ellos. Por cierto, que esta palabra, este texto del versículo 6 aquí, es el que Jesús va a emplear en el Evangelio de Juan cuando los fariseos le acusan de hacerse igual al Padre, de hacerse igual a Dios. Si vamos un momentito al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, y versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y está Jesús haciendo referencia precisamente al Salmo 82 y versículo 6, está echando mano de la Escritura. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Es decir, si la Escritura atribuye, otorga este título honorífico de dioses a los grandes, ¿cuánto más entonces Jesús tiene derecho? No al título honorífico de Hijo de Dios, sino al nombre real de Hijo de Dios. Porque Él no solamente es que procede del Padre porque el Padre le ha enviado. El Padre envió a mucha gente en el Antiguo Testamento. Dios envió a mucha gente en el Antiguo Testamento. A Elías, a Eliseo, a Isaías, Jeremías, a tantos otros, a Moisés, enviados. Pero Jesús no solamente ha sido enviado a una misión por el Padre, sino que Jesús procede del Padre por vía de naturaleza, por vía de generación. Hay una diferencia entre todos esos personajes que he citado y muchos otros más enviados, que eran meras criaturas, a
el Hijo, a Jesús, que es el Hijo unigénito del Padre, es decir, el único engendrado por el Padre. Entonces, en este texto es al que Jesús va a echar mano del Salmo 82. Y este salmo termina con la invocación a Dios, al grande con mayúscula, versículo 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, tú juzga la tierra, porque estos han fracasado. Tú juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Así que se está invocando a Dios para que tome este papel que él tiene como juez y también como gobernante. Tú heredarás todas las naciones. La palabra heredarás aquí es muy importante, porque una herencia es un derecho legítimo, legal, que alguien tiene para recibir una posesión. Una herencia no es una usurpación, no es algo que uno se toma sin que tenga derecho, no es algo robado, no es algo arrebatado, no. Una herencia es algo que a uno le corresponde por derecho legítimo. Y aquí se está diciendo, tú heredarás, luego te corresponde por derecho legítimo todas las naciones. Salmo 82, los grandes y el grande. Salmo 83, y aquí llegamos al último de los salmos de Asaf. Después de este hay otros autores. Salmo 83 lo he titulado Ante la amenaza de destrucción. Es un salmo un poco más largo que el anterior, ahora no lo vamos a leer, vamos a ir considerándolo, vamos a ir mirándolo poco a poco, entonces para esto. Pero lo que Asaf está describiendo aquí en este salmo es una conspiración contra Israel, una conspiración extensa, muy extensa, de diferentes pueblos que se han propuesto no simplemente subyugar, no simplemente someter a Israel, sino destruir totalmente a Israel, es decir, que desaparezca del mapa, que sea extirpado totalmente de la faz de la tierra. Enemigos poderosos, enemigos numerosos, entonces contra el pueblo de Dios. No es nuevo, y cuando estuvimos viendo, por ejemplo, el libro de Nehemías, allí vimos que el intento, nada más comenzar Nehemías y los demás judíos a ponerse manos a la obra para reconstruir los muros de Jerusalén, allí vino enseguida la oposición determinada para que Jerusalén siguiera estando arruinada, como había estado durante tanto tiempo. Si vamos un momentito al libro de Nehemías, capítulo 4 y versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y aquí vemos entonces la conspiración de algunos de los enemigos del pueblo de Dios para destruir, para hacer daño. Es precisamente lo que aquí se va a constatar en este Salmo 83. Ya vimos en el Salmo 74:4 que los enemigos del pueblo de Dios
son enemigos de Dios. Allí lo tenemos, 74:4. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Tus enemigos, no solamente nuestros enemigos, sino tus enemigos. Y aquí en el Salmo 83 entonces se constata lo mismo. Versículo 1, cántico, salmo de Asaf: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Así que los enemigos, una vez más vemos que los enemigos del pueblo de Dios son los enemigos de Dios. Y lo que quieren, como he dicho antes, es destruir completamente a Israel como nación. Versículo 4, han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Es decir, no solamente es hacerles bastante daño o mucho daño, sino que es exterminarlos hasta el punto de que no haya más memoria, o sea, que no quede ni recuerdo del nombre de Israel, como si no hubiera existido, como si no hubiera pasado por la historia. Esto es un propósito que no solamente es aquí, en este salmo que Asaf está describiendo, sino que es un propósito que ha habido a lo largo de la historia contra el pueblo de Israel. Ha habido aquellos que han querido aniquilar totalmente al pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy hay quienes les gustaría, quisieran verlos erradicados totalmente de esta tierra y de este mundo. Y hay intentos de querer hacer todo ese tipo de cosas. Y entonces aquí es donde Asaf invoca a Dios, recordándole lo que en el pasado ocurrió. Pero fíjate, antes de entrar en eso, fíjate los pueblos que aquí se enumeran. Versículo 5. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Fíjate, estos son pueblos, en primer lugar, cercanos geográficamente a Israel, vecinos suyos, pero no solamente es que están cercanos geográficamente, sino que también están cercanos en sangre, en parentesco. Edomitas, los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob; los ismaelitas, el hermano de Isaac; Moab, hijo de Lot; los agarenos, los descendientes de Agar, la esclava de Abraham. Es decir, son todos pueblos que tienen un parentesco con Israel. Pero no solamente eso. Aquí en el versículo 7, Gebal, Amón y Amalek. Amón y Amalek otra vez vuelve a haber parentesco, porque Amón era hijo de Lot y Amalek era descendiente de Esaú. Pero Gebal están en la costa de Fenicia, son cananeos. Los filisteos, los enemigos de Israel, los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Así que pueblos cercanos, pueblos limítrofes y pueblos lejanos, extranjeros, todos ellos se han puesto de acuerdo con este objetivo. Y aquí es donde Asaf entonces va a invocar a Dios
para que actúe de la misma manera que libró en el pasado a su pueblo de otros ataques en los que se le quería destruir. Aquí también se echa mano de esos casos. Versículo 9, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Cisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Zeba y a Zalmuna, todos sus príncipes. Es la historia. Hazles como a Madián. Los madianitas son los que indujeron en el desierto a los israelitas a que fornicaran con sus propias hijas. Y de allí vino toda la mortandad aquella en Baal Peor. Y allí fue donde Israel finalmente tomó venganza de todo aquello y derrotó a los madianitas. Sísara y Javín, los que oprimían, los cananeos que oprimían en tiempo de Débora a Israel, y fueron derrotados. Y Sísara fue el capitán del ejército al que Jael le cortó la cabeza cuando entró a su tienda pidiendo ayuda. Oreb, Zeeb, Zeba y Zalmuna son los madianitas a los cuales Gedeón, con un ejército de 300 hombres, derrotó. Así que todas estas derrotas de los enemigos del pueblo de Dios en el pasado son a las que Asaf está aludiendo aquí para recordarle a Dios que ahora que se está produciendo esta amenaza de destrucción, Dios intervenga y salve de nuevo otra vez a su pueblo. Versículo 13, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque, persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Señor. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es el Señor y tú solo Altísimo sobre toda la tierra. En otras palabras, lo que se está pidiendo son dos cosas. Una, la derrota de los enemigos de Israel, y otra es que el nombre de Dios sea glorificado en medio de ellos. Versículo 16, segunda parte. Y busquen tu nombre, oh Señor. Versículo 18. Y conozcan que tu nombre es el Señor. Así que finalmente estas naciones, estos pueblos, reconozcan al Dios de Israel. Ahora bien, hay dos maneras de reconocer a Dios. Dos maneras que son radicalmente opuestas la una de la otra. Está el reconocimiento del condenado y está el reconocimiento del salvado. El reconocimiento del condenado. Si vamos un momento al libro de Éxodo, al capítulo 7, y versículo 5, o mejor 4, Éxodo 7, 4 dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Así que hay un reconocimiento, en última instancia, que los egipcios no les va a quedar más remedio que hacer de Dios. Ese mismo Dios al que han estado negando. ¿Quién es el Señor para que yo deje salir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni dejaré salir a Israel. Esas son las palabras de Faraón cuando Moisés y Aarón se presentaron ante él. Pero aquí está esta palabra de Dios de que sabrán los egipcios que yo soy el Señor.
van a tener que reconocerme. A su pesar, muy a su pesar, pero me van a reconocer. Es el reconocimiento del condenado, que no le queda más remedio, finalmente, que hacerlo. Pero qué diferente es el reconocimiento del salvado. En este mismo libro de Éxodo, en el capítulo anterior, capítulo 6 y versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vosotros sabréis, reconoceréis que yo soy el Señor, por esa obra de liberación, por esa obra de salvación, esa obra de bendición que voy a hacer en medio de vosotros. ¿Te das cuenta de las dos maneras tan diferentes que hay de reconocer a Dios? El reconocimiento del condenado, no me queda más remedio, y el reconocimiento del salvado, que es decir, gracias, Señor, por tu obra preciosa en mi vida de salvación. En el Nuevo Testamento ocurre lo mismo también. Hay un reconocimiento del condenado y hay un reconocimiento del salvado. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, y versículo 13, en esta ocasión de la fiesta de bodas, donde entran todos aquellos a los cuales han ido a buscar por los caminos, porque los primeros invitados no quisieron entrar, no quisieron aceptar la invitación. Estamos en Mateo 22 y versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Crujir de dientes. Crujir de dientes contra Dios, evidentemente. De rabia, de condenación. Es el reconocimiento de Dios del condenado, que lo único que hace es aumentar todavía más su propia condenación. Pero al otro lado está el reconocimiento del salvado, totalmente diferente. En Lucas 19 y versículo 6. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo, el hombre al que Jesús dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y va a posar en su casa para traerle la salvación a Zaqueo. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Es el reconocimiento del salvado. Aquí Asaf, en el Salmo 83, volvemos a nuestro Salmo, está pidiendo, aparte de la derrota de los enemigos, es que esos enemigos busquen tu nombre, oh Señor, y reconozcan que tu nombre es Señor. Puede ser de dos maneras, mediante la forma del condenado o mediante la forma del salvado. Pero en ambas Dios se glorifica. En las dos, Dios queda glorificado. Salmo 83. Terminamos así entonces la colección, por así decirlo, de
los 12 salmos de Asaf. Y ahora a continuación vamos a tocar el salmo siguiente, que es el salmo 84. Como veis en el encabezamiento, ya no es Asaf. Al músico principal sobre Gittit, salmo para los hijos de Coré. O también se podría traducir salmo de los hijos de Coré. Sea como sea, lo cierto es que ya estamos en otra parte del libro de los salmos. Lo he titulado Moradas incomparables. Es uno de los salmos más entrañables que podemos encontrar. No me gusta hacer distinciones en los salmos porque parece que unos son de primera categoría y otros son de segunda o de tercera, como si hubiera distinciones en la palabra de Dios. Pero la verdad es que hay algunos de los salmos que, por diversas circunstancias que hay, pues a veces nos llaman, nos identificamos, nos atraen de una manera especial. Entonces, y probablemente estamos ante uno de esos salmos con este Salmo 84. El Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, es también de los hijos de Coré. En ese Salmo 42 se está expresando el deseo, la sed por Dios del que ha escrito el Salmo. La sed es uno de los sentimientos, de las necesidades más profundas que los seres humanos. Ya dije en su momento que están la sed y el hambre, ¿verdad? Pero la sed supera, porque con el hambre podemos aguantar mucho tiempo, semanas, meses. Ha habido gente que ha hecho huelgas de hambre y han estado cantidad de tiempo. Sin embargo, con la sed es imposible poder aguantar mucho tiempo sin hidratarse, sin beber líquidos. Y esa es la comparación que en el Salmo 42 se hace sobre el deseo, el anhelo profundo que se tiene de Dios. Y aquí en este Salmo 84, para los hijos de Coré o de los hijos de Coré, entonces también vamos a ver este deseo por las moradas de Dios, que es deseo por Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí tenemos el deseo profundo como el de la sed, puesto de otra manera. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Es decir, aquí estamos en lo opuesto a la tibieza, a la indiferencia. No hay nada de tibieza espiritual aquí, no hay nada de indiferencia, no hay nada de decir, me pasa por alto, no me apela, no me dice nada, no. Al contrario, anhela, ardientemente desea los atrios del Señor. Tan fuerte es este sentido, esta necesidad que tiene de Dios. La palabra que se ha traducido aquí como moradas significa también deleitosas, placenteras, amadas.
Eso es, así es como se describen las moradas de Dios. Por cierto, la palabra moradas es la misma que Jesús va a emplear en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús habla de las moradas del Padre. Aquí el autor está hablando de esas moradas de Dios y las está describiendo de esta manera: placenteras, amables, deleitosas, queridas. Y fíjate, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos. Es un nombre de guerra, ¿verdad? Sí, Señor de los ejércitos. Es un nombre imponente. Y sin embargo, está diciendo: tus moradas, Señor, son amables. Señor de los ejércitos. ¿Cómo puede ser que ante alguien tan imponente, incluso tan terrible, pueda algo, esa morada, ser amable? Pero este es precisamente el caso. Esta morada es terrible para aquellos que están alejados de Dios, para aquellos que están viviendo fuera de su voluntad y contra su voluntad. Estas moradas del Señor de los ejércitos son lo peor que pueda haber. Pero para el creyente que está viviendo en comunión con Él, que está en armonía, en paz con Él, estas moradas del Señor de los ejércitos son deleitosas y son amables, porque hay una consonancia, una armonía entre la vida de este creyente con el Señor de los ejércitos. Y fíjate lo que dice, versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Los atrios. El templo, el tabernáculo, estaba dividido, como sabemos, en partes, ¿verdad? El atrio, la parte exterior, la parte externa. El lugar santo, interna, y el lugar santísimo, muy interna. Él ni siquiera está aquí anhelando el estar en la parte más interna de todas. Se conforma simplemente con estar en los atrios, en lo más externo, y ya eso es suficiente, y ya eso es una bendición incomparable para él. Los hijos de Coré eran levitas, que eran los atrios donde podían estar, no podían entrar en el lugar santo y mucho menos en el lugar santísimo, se quedaban en los atrios. Ese era su terreno donde oficiaban, pero aquí es donde él quiere estar. Y luego tenemos la entrañable escena aquí de los pájaros en el versículo 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Otra vez de nuevo aparece la frase, Señor de los ejércitos. Se va a repetir hasta 4 veces en este salmo. Sí, 4. En el versículo 1, en el versículo 3, en el versículo 8 y en el 12. Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión, hasta la golondrina encuentran un sitio donde ponen su nido, donde ponen sus polluelos.
Y es que efectivamente, físicamente, en el templo, en los aleros del templo, estos gorriones y estas golondrinas hacían sus nidos, esos nidos que vemos, ¿no?, por tantos lugares de barro hechos. Y esta imagen que él está considerando todos los días allí, le sirve a él como estímulo, porque si estas criaturas inferiores encuentran cercanía con Dios, si estas criaturas inferiores encuentran cercanía con Dios, ¿cuánto más no la va a encontrar la criatura superior, que es el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, si además es parte del pueblo de Dios? Jesús utilizó también la ilustración de las criaturas inferiores para estimular nuestra confianza y nuestra dependencia de nuestro Padre Celestial. Porque si a esas aves el Padre Celestial las alimenta, si a esas flores el Padre Celestial las viste con gloria que ni siquiera Salomón pudo superar, ¿cuánto más no cuidará de vosotros, hombres de poca fe? Así que de la misma manera que Jesús emplea la ilustración de las criaturas inferiores para enseñarnos la confianza y la dependencia que hemos de tener de Dios, que cuida de nosotros, aquí el salmista, Salmo 84, está empleando la ilustración de esas criaturas inferiores que están cercanas a la presencia de Dios, para decir, si ellos están ahí, ¿cuánto más entonces yo no voy a estar también ahí? Versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y aquí está la primera vez que en este salmo aparece la palabra bienaventurado. Aparece 3 veces. Versículo 4, versículo 5 y versículo 12. Señor de los ejércitos, dichoso, han cambiado aquí la traducción, pero es la misma palabra. Bienaventurado el hombre que en ti confía. 3 veces la palabra bienaventurado. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que habitan en tu casa. Y seguramente él está refiriéndose a los que están allí ministrando, sacerdotes y levitas, consagrados a Dios para estar cerca de Dios, en las cosas, dedicados a las cosas de Dios. Son bienaventurados. Por supuesto que esas personas tienen un privilegio especial que otros no tienen. Pero ¿queda reducida esa bienaventuranza a los sacerdotes y levitas nada más? Porque tenemos que pensar, sacerdotes y levitas son de una tribu específica, la tribu de Leví. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que no son de Leví? Se quedan sin bienaventuranza. Pero aquí es donde viene la segunda bienaventuranza. Versículo 5. Bienaventurado el hombre, se llame como se llame, sea de la tribu que sea. Bienaventurado el hombre, la persona, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. En otras palabras, bienaventurado el hombre que está en ti y que tú estás en él. Sea quien sea, aunque no sea sacerdote, aunque no sea levita, si tiene en ti sus fuerzas,
sus fuerzas, sus facultades, su confianza, su esperanza, su futuro, su presente, su ser. Si lo tiene en ti, es bienaventurado, en cuyo corazón están tus caminos, no sus propios caminos, sino tus caminos. Está entonces andando conforme a tu voluntad. Esa persona es bienaventurada. Aunque no esté físicamente allí, en el atrio, o en el lugar santo, o en el lugar santísimo. Aunque esté fuera de todo eso. Atravesando, versículo 6, el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Atravesando el valle, y ya hemos hecho algunas veces referencia al significado de valle. Puede ser un lugar tétrico, un lugar peligroso, no hay refugio en el valle, uno está a expensas de cualquier peligro que pueda presentarse y no hay escondite, ni hay roca donde puedas subirte. Atravesando el valle de lágrimas, o sea, esta persona bienaventurada que tiene en Dios sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, está pasando por un valle de lágrimas, o sea, de aflicciones, de pruebas, de dificultades. Sí, el hecho de ser bienaventurado no quiere decir que uno está viviendo en una nube rosa donde todo es magnífico y maravilloso. No, aquí abajo, mientras está aquí abajo, hay lágrimas que el creyente va a experimentar. Pero fíjate lo que dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Las lágrimas es agua, ¿verdad? Pero es agua de dolor, es agua de sufrimiento. La fuente es agua, pero es un agua muy diferente. Es agua de bendición. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Así que las pruebas finalmente se convierten en bendiciones. Podemos pensar en José, por ejemplo, el hijo de Jacob. ¿Pasó por valle de lágrimas? Sí. ¿Lo cambió en fuente? Sí. Porque toda la etapa, todos aquellos años de esclavitud, de estar en otra tierra, finalmente se convirtieron en el instrumento para ser elevado y poder salvar a su familia. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Lo hacen porque ellos mismos son maravillosos o por sus propios méritos? No. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, cuando la lluvia que viene del cielo, que viene de Dios, llena los estanques. Así que no es el hombre probado el que él mismo cambia la prueba en bendición, sino que es Dios en el hombre probado quien transforma finalmente la prueba en bendición. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas, incluidas las lágrimas, les ayudan a bien.
versículo 7, irán estos que tienen en Dios sus fuerzas, en cuyo corazón están los caminos de Dios, irán de poder en poder. Es decir, hay un progreso, hay un avance, hay un crecimiento continuo, hay un desarrollo que va de menos a más. Es lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, en el capítulo 2 y versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo, en progreso, en avance. El apóstol Pablo conoció muy bien las lágrimas, las aflicciones, los sufrimientos por causa de Cristo, pero nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo aquí el autor del Salmo 84, versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, la meta, la cumbre, la contemplación de Dios cara a cara, sin símbolos, sin intermediarios. Verán a Dios en Sión. Aquí tenemos entonces a unos que ya están morando en la casa y son bienaventurados, ya están allí, y a otros que están en camino de la casa. Y podíamos pensar aquí, quizá los del versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, son los que ya han llegado a la meta, los creyentes que han vivido en este mundo fielmente y han pasado a la presencia del Señor, ya están morando en su casa, son bienaventurados. Pero los que estamos aquí abajo, los que estamos caminando, si tenemos en Él nuestras fuerzas y sus caminos están en nuestro corazón, somos igualmente de bienaventurados. No hay una bienaventuranza de primera categoría y otra de segunda categoría. Los que ya han llegado a la meta son bienaventurados y los que estamos camino de esa meta somos igualmente bienaventurados. Y a continuación viene la súplica que él hace. Hemos visto el deseo que tiene, ¿verdad? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Es lo que quiero por encima de todo. Y ahora viene su oración, versículo 8. Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. O sea, que mi deseo, mi anhelo ardiente, sea cumplido, se haga realidad, Señor, y que yo pueda estar un día permanentemente, siempre en tu presencia. Continúa en el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hay un mejor que alguien, Salmo 63, que fue David, dijo, Salmo 63 y versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Eso es lo que dijo David, mejor es tu misericordia que la vida. Y ahora aquí en el Salmo 84, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. O sea, lo poco con Dios es infinitamente superior a lo mucho sin Dios. Mejor es un día, poco,
Un día es poco, ¿verdad? Pero eso, con Dios, es mejor que 1000 días, que es mucho, fuera de Dios. Es mejor estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar dentro de las moradas de maldad. Vale más estar a la puerta de la casa de Dios, en el exterior, que estar dentro de moradas de maldad. Lo poco con Dios es infinitamente mejor que lo mucho fuera de Dios. Versículo 11, porque sol y escudo es el Señor Dios. Fíjate las dos ilustraciones que él hace aquí para hablar de Dios. Sol. Sol es un instrumento de bendición, ¿verdad? Claro. Sin sol, sin el sol, la vida en esta tierra sería imposible. Porque esto automáticamente la temperatura caería hasta el punto de que la vida sería imposible. El sol es sinónimo de bendición. Señor, tú eres esa bendición. Escudo, protección. Señor, tú eres esa bendición y tú eres esa protección. Gracia y gloria dará el Señor. ¿Qué dos palabras más importantes? Gracia. La gracia es el comienzo de todo. Somos salvos por la gracia. Somos llamados por la gracia. Somos justificados por gracia. Somos santificados por gracia. Somos salvados por gracia. Somos preservados por gracia. La gracia es el inicio, es el comienzo de todo en el plan de Dios para cada uno de nosotros. Sin su gracia no tenemos nada que hacer. Pero la gracia es lo que hace posible lo imposible. Gracia, inicio, comienzo. Y gloria. Y la gloria es la culminación de eso que se ha comenzado. Es el llegar a la cumbre, la gloria, la exaltación. Gracia y gloria. El Dios que comienza la obra y el Dios que termina la obra en nosotros. Y fíjate, gracia y gloria dará. Dará. Es un don. Es un don. Es un regalo. No es algo que nos debe o que nosotros podamos reclamar. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad, a los que andan de esta manera. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bienaventurado, tercera vez que aparece la palabra, bienaventurado el hombre que en ti confía. ¿Qué salmo tan precioso? El Salmo 84. Que nos parezcamos al autor de este salmo con este deseo, con esta sed, con esta hambre por Dios. Lejos esté de nosotros la apatía, la indiferencia, la tibieza espiritual, porque eso es la muerte.
que en nuestro corazón haya este deseo profundo. Lo dejamos aquí entonces, si Dios quiere, la semana que viene continuamos con el libro de los Salmos. Seguimos leyéndolo, seguimos empapándonos y saturándonos de este precioso libro. Que el Señor os bendiga y hasta entonces. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.